Bienvenidos a Global Entre Semana. Al reunirnos hoy quisiera tratar dos preguntas que personas nos han estado haciendo. Pregunta número 1. ¿Vamos a estudiar todos los salmos durante Global Online los días domingos? Probablemente no. Nosotros empezamos este estudio para entender el corazón detrás de muchas de los eventos, de las acciones que estaban sucediendo en el Antiguo Testamento. De casualidad, hemos hecho los primeros 3 salmos en orden. Y dicho sea de paso, este domingo vamos a hacer el Salmo 4. Pero no les garantizo que vamos a seguir este patrón. Pero lo bueno de esto es que si se extiende la cuarentena, por lo menos el pastor Marcel y yo tenemos 3 años de material de que enseñar, solo jugando. Pero no sé si habrán notado, el pastor Marcel está haciendo los números impares y yo estoy haciendo los números pares hasta ahora. Si esto se extiende y llegamos al Salmo 119, yo les aseguro que yo voy a salir de viaje en bicicleta y voy a estar fuera largo rato. Pregunta número 2. ¿Cuándo vamos a poder reencontrarnos en el edificio? La respuesta a esto es, no tengo idea. El sábado pasado tuvimos una reunión de información de las personas de la iglesia que quisieron unirse a nosotros y hablamos de varias cosas y dimos algunos principios. Y el principio máximo, la prioridad máxima es esta, que al hacer nuestros planes, la seguridad de la familia de la iglesia y de sus invitados es lo primero. La segunda cosa que reconocemos es que no todos van a sentirse cómodos y seguros a la misma vez en un ambiente con más personas. Y eso está bien. Tercero, piensen en la reapertura como el aterrizaje de un avión bien grande en una pista bien larga. Nosotros somos como un avión de 350, 400 personas y nosotros queremos llegar bien a nuestro destino. Por lo tanto, nosotros vamos a tomarlo con mucha calma. ¿Cuándo? No sé, pero les puedo asegurar que nosotros nos moveremos más lentos y más cautelosos de lo que las autoridades exigen o aún nos piden. Vamos a estar atentos a cada una de las cosas que nos indiquen, pero más allá estamos buscando la dirección del Señor, que Él nos dirija en cómo y cuándo hacer este aterrizaje. Así que pedimos sus oraciones durante todo este proceso. Para mí, estas últimas semanas han sido tiempos de aprendizaje y de recibir ánimo de muchas diferentes fuentes. Les voy a ser sincero, yo no soy uno que acostumbra a escuchar muchos mensajes de otras personas. Acostumbro a reunirme con pastores una vez por mes para hablar y una que otra llamada. Pero en estos últimos días, en estas últimas semanas, he estado en varias reuniones virtuales con otros pastores, escuchando qué están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo, porque todos estamos en la misma tormenta, aunque nuestros barcos en sí son muy diferentes el uno del otro. Pero aprendiendo de ellos de esa manera. Los días domingos yo he tenido más tiempo para participar de otros cultos y escuchar otros mensajes y ver lo que otros están haciendo. En una de esas vi algo muy corto del pastor Andy Stanley. Una lección que fue muy buena, se titulaba Cuando el temor afecta su fe. Desafortunadamente,
Aunque Andy es pastor de una iglesia bien grande, no sabe español. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta noche es sencillamente compartir la lección de él, pero en español, en vez de poner subtítulos a lo que él nos ha dicho. La lección viene de Mateo el capítulo 8, versículos 23 al 27. Repito, Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, donde nos dice: Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Lo que nos dice este relato es que estaban en una tormenta y tuvieron temor. Es interesante. Lucas nos añade lo siguiente, dice: la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. En otras palabras, esto no es algo que solamente sentían temor y era algo de la mente, no, ellos realmente estaban en peligro. Y cuando uno está realmente en peligro, lo más normal es tener temor, tener miedo. Pero cuando despertaron a Jesús, Jesús les hace esta pregunta: ¿por qué tienen miedo? Y después dijo: ¿tienen tan poca fe? Ahora, permítame decirles lo que yo aprendí aquí. Temor no es siempre la falta o la ausencia de fe. Temor es algo normal que Dios nos ha dado cuando nos encontramos en peligro. Pero a veces es solo temor depositado en el lugar indebido. Me explico. El temor que los discípulos tenían yacía en el hecho de que ellos tenían temor de lo que la tormenta podía hacerles. En otras palabras, ellos eran hombres acostumbrados al mar de Galilea. Ellos estaban acostumbrados a ver lo que sucedía en estas tormentas que se aparecían de repente. Ellos sin duda habían oído de hombres que habían perdido sus vidas en el mar de Galilea. Ellos sabían el potencial del daño y tuvieron temor de lo que la tormenta podía hacerles. Pero al final de esto, Jesús, cuando Él le habló a la tormenta y pararon las olas y pararon el viento, ellos se preguntaron: ¿y quién es este hombre? ¿Quién es esta persona que hasta lo que nosotros temíamos, la tormenta, le teme a Él? En otras palabras, ellos encontraron que había algo más grande que la tormenta que estaba a su alrededor. Sí, la tormenta podían ellos morir. En la tormenta ellos podían ahogarse. En la tormenta ellos podían perder todo. Pero había algo mucho más poderoso delante de ellos. Y eso era Jesús.
Es interesante que 2 capítulos más adelante, en Mateo capítulo 10 y el versículo 28, Jesús les dijo esto: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En otras palabras, no es que no estemos en verdadero peligro a veces y tengamos temor de ese peligro. Pero lo que debemos entender es que hay algo más grande que ese peligro. Y lo más grande que ese peligro es Dios. No hay peligro sobre la faz de esta tierra que pueda hacer más que matarnos. Pero nos está diciendo Jesús, pero Dios es mayor que eso. En otras palabras, no es que no tengamos miedo, pero depositemos nuestro miedo en el lugar debido. Temamos más a Dios que al peligro que vemos a nuestro alrededor. Parece que con el tiempo Pedro y Juan aprendieron esta lección, porque al llegar a Hechos el capítulo 4, Pedro y Juan se encontraron delante del Sanedrín, el sumo sacerdote, el mismo cuerpo de dirigentes religiosos que había mandado crucificar a Cristo Jesús. Cuando personas eran expuestas ante el Sanedrín, entraban con temor, con miedo, porque sabían el poder que estaba en las manos de estos hombres. Pero ¿saben algo? Después que estos hombres les dijeron, miren, no pueden hablar más en el nombre de Jesús, ¿quién les ha dicho que pueden hacer esto, etcétera, etcétera? Ellos le contestaron y con unas palabras bastante directas. Les dijeron, nosotros hemos hecho el bien a este hombre, hemos sanado a este hombre en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron. Alguien que Dios había puesto aquí y ustedes mandaron a matarlo. Pero dice que no hay salvación sobre otro nombre, no hay poder más grande que el nombre de Jesús. Y dice que después que ellos hablaron al Sanedrín, la gente de ese cuerpo se hablaron entre sí y dijeron, wow, estos son hombres del vulgo. Ellos son hombres que no tienen una educación formal, pero no nos temen a nosotros. ¿Por qué? Porque reconocieron que habían estado con Jesús. Tuvieron más temor de Jesús, de Dios, de su Padre, que del Sanedrín. Esto es una lección bien grande. ¿De quién tiene usted más temor? ¿Del virus? ¿De la soledad? ¿De la falta de trabajo? ¿De la falta de finanzas? ¿O de Jesús? Donde nosotros depositamos nuestro temor, en quién tememos más, es en verdad en quién estamos depositando nuestra fe. Y Jesús siempre nos invita, siempre nos dice, tenga más temor de mi Padre y lo que Él pueda hacer, que lo que otros o que otras cosas puedan hacer a su alrededor. Yo quiero terminar con la misma oración que empecé estas reuniones entre semana. ¿Por qué?
porque mi deseo para ustedes no ha cambiado. Inclusive mientras más tiempo pasa, mientras más días, mientras más semanas pasan que no estamos juntos, más crece mi deseo para ustedes. Y es lo que Pablo pidió para la gente en Éfeso. En Efesios el capítulo 3 y el versículo 16, él dio esta oración y es la misma oración que yo tengo para ustedes. Dice, pido en oración que de sus recursos e inagotables recursos, Dios los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Eso es lo que yo quiero para mí. Eso es lo que yo quiero para ustedes, que estemos completos con toda la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios. Esa es mi oración. Solamente dile hoy, ven y vive en mí, de tu mano tómame, su promesa cumplirá, Él no te abandonará, a tu lado siempre irá, oh, es verdad, Él no te dejará. Aunque todo el mundo cambie, a tu lado está. Solo háblale, escucha hoy su voz, Él llamándote está. Corre a sus brazos, ya no dudes más. Él no te dejará, siempre a tu lado va, te quiere enseñar que Cristo pagó el precio ya. Él quiere que tú estés con Él por la eternidad. Acércate a Él, es lo que tú debes hacer. Y aún a la hora de partir, a tu lado quedará. No, 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 Él no te dejará, su amor no cambiará. Déjate abrazar, Él no te soltará. Todo entregó solo por amor a ti. No lo dudes más, oh, es verdad. Él no te dejará, siempre a tu lado va. Te quiere enseñar que Cristo pagó el precio ya. Él quiere que tú estés con Él por la eternidad. Acércate a Él, es lo que tú debes hacer. Y aún a la hora de partir, a tu lado quedará.
lo que tú debes hacer. Y aún a la hora de partir, a tu lado quedará. Él no te dejará. Seguro estoy, no te dejará. En tus problemas, en la tempestad, no te dejará. Él no te dejará. Empezando la próxima semana, Global entre semana será los miércoles a las 7 en vez de los jueves. Usted se preguntará por qué. Bueno, varios de nuestros grupos se reúnen los días jueves y les es imposible muchas veces captarlo y tener los grupos, y a veces se les olvida o después se les pasa al viernes, y entre el viernes y el domingo es un tiempo muy corto. Entonces varios nos han pedido, ¿por qué no tenerlo el miércoles? Y así, si se les pasa o si no pueden el miércoles, todavía tienen el jueves para verlo. Así que les pedimos que se reúnan con nosotros el próximo miércoles a las 7. Con el favor de Dios vamos a tener un invitado especial que le he pedido que nos mande un devocional a través del internet. Y no les voy a decir quién es, pero por favor, acompáñenos la próxima semana. Y una última palabra, y esto va especialmente a todos los hijos y a todos los esposos que nos estén escuchando. Este domingo es el segundo domingo de mayo y es el Día de la Madre. No quiero que estén en problemas y en cuarentena a la misma vez. Así que no olviden el Día de la Madre. Que el Señor los bendiga.